Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso de Java Standard Edition con MySQL, en el cual vamos a empezar a ver los condicionales. Así que comencemos. Primero que todo, ¿qué son los condicionales? Los condicionales son estructura de control de flujo de ejecución, dado que permiten colocar condiciones a nuestros programas y darles la capacidad de tomar decisiones, teniendo en cuenta los valores o las situaciones que se presentan al ejecutarlo. En pocas palabras, vamos a darle la capacidad a nuestro programa de tomar una ruta u otra teniendo en cuenta los valores que nosotros ingresemos al ejecutarlo. Entonces, teniendo en cuenta este pequeño concepto, vamos a ver el primer condicional de este curso de Java Standard Edition. En este caso, el primer condicional que vamos a ver va a ser el condicional if-else. El condicional if-else permite evaluar una condición y si ésta se cumple, ejecutará las instrucciones por verdadero que se encuentren dentro del condicional. Por otro lado, si no se cumple la condición, entrará en el else y ejecutará las instrucciones por falso del condicional. Este es el concepto del condicional if-else. Vamos a ver la sintaxis ya en código Java, cómo funciona este condicional en nuestro programa. El condicional if-else tiene la siguiente sintaxis. Empieza con la palabra if, se abren y se cierran paréntesis y dentro de estos paréntesis vamos a colocar la condición principal, que no es más que una expresión relacional. Recordemos que una expresión relacional o una expresión lógica también, podemos utilizar las dos expresiones, son las que llevan operadores relacionales u operadores lógicos. Por ejemplo, si 8 es mayor que 2, esto sería una condición. Si 8 es mayor que 2, se van a ejecutar las instrucciones que estén dentro de la llave de apertura y la llave de cierre del condicional if, es decir, las instrucciones por verdadero. Si 8 es mayor que 2, se van a ejecutar las instrucciones por verdadero que se encuentren dentro de la llave de apertura y la llave de cierre. ¿Qué son las instrucciones por verdadero? Las instrucciones por verdadero son aquellas instrucciones que se ejecutan si se cumple la condición, es decir, las que se encuentren dentro de la llave de apertura y la llave de cierre del condicional if. En el caso de que no se cumpla la condición, es decir, si 8 no es mayor que 2, por colocar un ejemplo, se van a ejecutar las instrucciones por falso del condicional else. ¿Y por qué se llaman instrucciones por falso? Porque son las instrucciones que se ejecutan si no se cumple la condición principal. Si la condición principal se cumple, se ejecutan las instrucciones por verdadero y si no se cumple, se ejecutan las instrucciones por falso, es decir, las que se encuentran dentro de la llave de apertura y la llave de cierre del else. Entonces, teniendo en cuenta ya la sintaxis del condicional if-else, vamos a tener algo en cuenta antes de realizar un ejemplo práctico en código Java. ¿Y qué vamos a tener en cuenta? Que para poder comprender al máximo esto del condicional if-else y de los condicionales en general, tenemos que comprender al máximo las expresiones relacionales y las expresiones lógicas. ¿Y por qué les menciono esto? Porque si nosotros comprendemos al máximo y sabemos utilizar estas expresiones, vamos a poder establecer condiciones que tengan lógica, que vayan acorde a nuestro programa o al programa que nosotros estemos desarrollando y no condiciones que no tengan coherencia con lo que estamos realizando. Entonces, por ejemplo, si nosotros evaluamos esta expresión en nuestra mente, ¿qué resultado creen ustedes que almacenará la expresión EX, que es de tipo de dato boolean? Recordemos que estas expresiones relacionales y lógicas devuelven valores booleanos, bien sea true o bien sea false. Entonces, teniendo en cuenta ello, ¿qué resultado creen ustedes que se mostrará por medio del system.out.println? Bueno, les comento que el resultado es false. ¿Por qué es false? Porque esta primera condición, 23 mayor que menos 5, es true. La segunda condición, 50 diferente de 10, devuelve true también. Porque 50, perdón, aquí coloqué R, 50
efectivamente es diferente de 10. Y como están separadas por el operador lógico OR, recuerden que este es el operador lógico OR. Y para que devuelva falso, ambas tienen que ser falsas. Cualquier otro resultado da verdadero. En este caso, como ambas son verdaderas, el resultado en general es verdadero. Verdadero o verdadero da verdadero. Pero ¿por qué da false? Da false o devuelve false porque por fuera de los paréntesis encontramos un signo de negación o el operador de negación. Entonces, como se encuentra fuera de los paréntesis, va a afectar a todo lo que está dentro del paréntesis o el resultado que devolvió lo que está en el paréntesis. Entonces, como esto devolvió true, en el paréntesis devolvió true, lo que hace el operador de negación es transformar a la inversa. Si es true, lo transforma a false. Es por ello que por medio del system.out.println se va a mostrar lo que tiene almacenado la variable ex, que va a ser false. Entonces el ejercicio o la finalidad que tenía con este ejercicio era mostrarles a ustedes cómo comprender una expresión relacional y una expresión lógica de forma fácil. Entonces, teniendo en cuenta esto, pasemos al ejemplo práctico. El ejemplo consiste en elaborar un algoritmo que permita saber si un número es par o impar, teniendo en cuenta que el número debe ser ingresado por teclado. Entonces, teniendo en cuenta este enunciado, vamos a elaborar el diseño de nuestro algoritmo. El diseño es muy simple. En el caso de las entradas, en este caso de la entrada, solamente vamos a tener una sola, que va a ser el número que vamos a ingresar por teclado. ¿Por qué va a ser una sola entrada? Porque solamente va a ser un número, porque el enunciado solamente nos pide saber si un número es par o impar. Entonces, solamente tenemos que ingresar un solo número. En este caso va a ser una sola entrada. En el caso del desarrollo, lo primero que tenemos que hacer es ingresar por teclado el número. Luego, para saber si un número es par, simplemente se divide entre 2 y si el residuo es 0, eso quiere decir que el número ingresado es par. De lo contrario, si no se cumple la condición, el número es impar. Luego vamos a utilizar un condicional cuya condición es que si el número ingresado dividido entre 2 y el residuo es 0 es par, de lo contrario es impar, lo que estaba explicando anteriormente. Y en la salida vamos a mostrar un mensaje por consola donde diga que el número es par o impar. Y ese es el diseño de nuestro algoritmo. Así que pasemos ahora a nuestro entorno de desarrollo Eclipse. Bueno, ya dentro de Eclipse y luego de haber creado el proyecto con el paquete y la clase donde vamos a desarrollar el ejercicio, nos vamos a ubicar dentro del método main y vamos a empezar a realizar el código. Lo primero que vamos a hacer es declarar una variable para poder almacenar la entrada de nuestro algoritmo. En este caso, el número que vamos a ingresar va a ser un número entero. Si bien es cierto que el enunciado no dice qué tipo de número se debe ingresar por teclado, vamos a hacer que el número que vamos a ingresar va a ser un número entero. Entonces la variable va a ser de tipo de dato entero, se va a llamar número y va a ser igual a integer. Recuerden que para poder pasar una cadena de caracteres, que es lo que devuelve el JOptionPaint, que es la instrucción que vamos a utilizar para la entrada de datos por teclado y transformarlo entero, tenemos que utilizar el método parseInt. Entonces utilizamos el método parseInt y dentro de los paréntesis de este método vamos a colocar la instrucción JOptionPaint.showInputDialog. Dentro de los paréntesis del método showInputDialog vamos a colocar el mensaje que va a aparecer en la ventana. Entonces en este caso vamos a colocar aquí ingrese el número. Cerramos con punto y coma la instrucción y la finalizamos. Y ya con esto tenemos la primera parte realizada, que es almacenar la entrada que vamos a ingresar por teclado en la variable número. Pasemos ahora al desarrollo. El desarrollo decía que para saber si un número es par, tenemos que dividirlo entre 2 y si el residuo es 0, eso quiere decir que el número es par.
Para obtener el residuo de una división, recordemos que tenemos que utilizar el operador del módulo, que es el símbolo del porcentaje. Entonces, con este operador vamos a obtener el módulo o el residuo de una división. Entonces, teniendo en cuenta ello, pasemos ahora a desarrollar el condicional if-else. Entonces, recuerden que la sintaxis empieza por la palabra if, se abren y se cierran paréntesis, y dentro de los paréntesis vamos a colocar la condición principal. ¿Cuál va a ser la condición principal? Si número módulo de 2, esto quiere decir que con esto vamos a obtener el residuo de la división número entre 2, es decir, lo que está almacenado en número dividido entre 2, ese resultado lo vamos a obtener por medio de este operador. Es por eso que no coloco directamente el operador de división, sino que coloco el operador del módulo para obtener el residuo de esa división. Entonces, el resultado de esto, si es igual a 0, recuerden que si el residuo es igual a 0, quiere decir que el número es par. Entonces, abrimos y cerramos las llaves del condicional if o de las instrucciones por verdadero. Y si esta condición se cumple, vamos a colocar las instrucciones que se van a ejecutar, las instrucciones por verdadero. Entonces, si esta condición se cumple, vamos a mostrar por consola system.out.println, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de los paréntesis vamos a colocar lo que se va a mostrar por consola. Entonces vamos a colocar aquí el número ingresado es par. Entonces, si se cumple la condición, se va a mostrar por consola el número ingresado es par. Si nosotros queremos colocar aquí en el system.out.println el número que se ingresó, podemos quitar esto, cerramos comillas acá y lo concatenamos. Recordemos que el operador de concatenación, es decir, el que nos permite unir una cadena de texto con el valor de una variable, es el operador de la suma. El operador de la suma nos permite unir o concatenar en el system.out.println un string con un valor numérico en este caso. Entonces, utilizando el operador de la suma o el operador de concatenación, podemos colocar aquí, por ejemplo, número. Colocamos de nuevo el operador de concatenación, abrimos de nuevamente las comillas dobles, dejamos un espacio para que nos salga pegado aquí en spar y aquí en número. El número que esté almacenado aquí va a decir que es par. Entonces, en el caso de que no se cumpla la condición, colocamos un else, abrimos y cerramos llaves, vamos a copiar esta instrucción y se va a mostrar por consola que el número que está almacenado en la variable número no es par. Y ese es todo el código de nuestro programa. Vamos a ejecutarlo y vamos a explicarlo línea por línea para que se entienda mejor. Entonces presionamos aquí en el botón verde que dice Run y nos sale la ventanita del JOptionPaint. Eso quiere decir que nos encontramos en esta línea. Entonces, el número que nosotros ingresemos acá, que sería esta instrucción, nos la va a devolver como un string. Entonces, por ejemplo, si nosotros ingresamos el número 4, ese número 4 lo devuelve como un string. Vamos a colocarlo acá. Si nosotros ingresamos el número 4 aquí en la casilla de texto, la va a devolver como una cadena de texto o un string. Y como la vamos a almacenar en una variable de tipo de dato entero, en una variable numérica, tenemos que convertir esa cadena de texto a un entero. Y para hacer esa conversión tenemos que utilizar la clase integer y utilizar el método parseInt. Entonces, dentro de los paréntesis de este método vamos a colocar la instrucción JOptionPaint.showInputDialog. Entonces, cuando presionemos en aceptar, ese número 4 se va a almacenar en la variable número, y eso quiere decir que en la línea 9 el número vale 4. Pasamos ahora al condicional if. Recordemos que el flujo de ejecución del programa va de arriba hacia abajo y se ejecutan las instrucciones en el orden en que las coloquemos, exceptuando las instrucciones de control de flujo, en este caso del condicional if. Teniendo en cuenta la condición, se va a ejecutar esta instrucción o se va a ejecutar esta instrucción. Vamos a evaluar para ver. Entonces, la variable número tiene almacenado el número 4, entra en el condicional if, evalúa la condición principal
es decir, número que vale 4 dividido entre 2 y el residuo es 0, me va a ejecutar esto. Vamos a ver si efectivamente la división de 4 entre 2, el residuo da 0. Entonces, si nosotros realizamos la división, vamos a realizarla. 4 dividido entre 2, eso cabe a 2 porque 2 por 2 es 4 y 4 menos 4 es 0. Eso quiere decir que el residuo de esta división, esto es el residuo de la división efectivamente da 0. Entonces el operador del módulo nos permite obtener el residuo de esta división. Entonces el residuo de esta división nos da como resultado el número 0. Y como 0, si es igual que 0, que sería la condición en sí, como 0, que es el residuo de esta división y es igual que 0, la condición se cumple, devuelve verdadero. Entonces, como la condición se cumple, entra a ejecutar las instrucciones por verdadero del condicional, es decir, las que están dentro de la llave de apertura y la llave de cierre. Como se cumplió la condición principal, el programa va a omitir estas instrucciones o esta instrucción, la que está dentro del condicional else. Las instrucciones por falso las va a omitir. ¿Por qué las va a omitir? Porque se cumplió la condición principal. Entonces, si nosotros ingresamos un número, entonces el 4, aquí ya en el programa como tal, presionamos en aceptar, vemos que efectivamente nos muestra por consola el número 4 es par, porque efectivamente el número 4, si se divide entre 2, el residuo es 0, y como 0 es igual que 0, va a mostrar por consola el número 4 es par. Vamos a ingresar otro número, vamos a ingresar por ejemplo el número 5, presionamos en aceptar, nos muestra que el número 5 no es par, y no es par porque la división 5 entre 2, el residuo da diferente a 0. Es por ello que las instrucciones por verdadero no se ejecutan porque la condición no se cumple y pasa a ejecutar las instrucciones por falso. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, no olvides dejarme tu like y suscribirte para que estés pendientes a las próximas videoclases. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no olvides escribir tu duda al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.